Dios os bendiga. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Y viene pronto, iglesia. Le damos gracias al Señor. Santo, te adoramos. Hay poder en su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias a Dios en este día por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Como decía el pastor, es una gran responsabilidad, pero verdaderamente que es una bendición, hermano. Para mí es una bendición, porque veo la soberanía de Dios y cuando tengo que estudiar, cuando tengo que buscar lo que Dios quiere que nosotros traigamos para cada uno de nosotros, realmente yo soy tan ministrada, hermano. Soy tan edificada porque veo que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos ama tanto, tanto, que nos corrige. Qué bueno es cuando nuestros padres nos corrigen, qué bueno es cuando Dios nos corrige, porque eso significa que somos importantes para Él, hermano. Porque si su padre a usted no lo corrige y usted sigue haciendo lo malo, ¿qué va a pasar cuando usted sea un adulto? Bueno, va a ser alguien que no va a ser productivo ni provechoso ni para la sociedad ni para usted y al final va a ser algo destructivo. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere nuestra destrucción. Dios quiere que nosotros seamos bendición, que donde nosotros vayamos podamos reflejar a Cristo, podamos hablar de Cristo, que nosotros podamos amar las almas como las ama Cristo. Amén. Y hoy traigo un mensaje reflexivo. El anterior era un mensaje, ¿verdad?, de recordatorio, que el Señor nos quería recordar, ¿verdad?, acerca de nuestra familia, lo importante que es nuestra familia. Y hoy el Señor quiere que nosotros reflexionemos. Necesitamos reflexionar, hermano. ¿Qué es reflexionar? Bueno, detenernos a pensar, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué clase de vida estamos llevando? Y me voy a enfocar, ¿verdad?, con relación a la palabra, en 3 grupos de personas. La Biblia nos habla de muchas cualidades, de acciones, aptitudes que las personas tenemos y demostramos. Pero nos habla específicamente de 3 grupos. Y he titulado este mensaje, ¿a cuál grupo perteneces? Yo quiero que cada uno de nosotros podamos... Se escucha como con mucho brillo, ¿verdad? ¿No? ¿A cuál grupo de las 3 personas que voy a hablar hoy nosotros pertenecemos? Y vamos a orar para que el Señor me ayude primeramente, amén. Que el Señor abra su corazón, que el Espíritu Santo toque su vida y que nosotros podamos realmente reconocer y seguir adelante, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, eres lo más hermoso de los hijos de los hombres, dice tu palabra, y que eres señalado entre 10,000. Eres el Dios todopoderoso y hoy honramos tu nombre, Jesús de Nazaret. Gracias te damos porque eres santo, eres hermoso, Espíritu Santo. Pido tu asistencia y que cada uno de mis hermanos puedan recibir esta palabra para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Y voy a decir algo que no me corresponde, pero lo voy a decir. Hermanos, les voy a pedir por favor que pongan en silencio su teléfono, porque en verdad parte de lo que decía el pastor me alegró mucho verdad, lo que nos decía el pastor ahora, y tenemos que tener en cuenta, esta es la casa del Señor. Y tenemos que estar atentos, no solamente a la palabra, a todo. Entonces, seamos, ¿verdad?, amorosos con nuestro hermano que está al lado y que eso le molesta a nuestro hermano y a todos, ¿verdad?, cuando nosotros no ponemos nuestros teléfonos en silencio. Amén. Bueno, vámonos a la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 18. ¿A cuál grupo perteneces? Eso se lo responde después usted. Amén.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Voy a trabajar con la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si el justo con dificultad se salva, y hace una pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Estudiando diferentes versiones para poder sacar la interpretación literal, ¿verdad? Para luego la aplicación que nos corresponde hoy, estaba revisando y vi la versión, la Biblia del Jubileo, y voy a leer como lo dice allí, para que nosotros nos ampliemos un poquito, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen las versiones, nos amplía un poquito nuestro entendimiento. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el infiel y el pecador? Entonces la palabra impío aquí es cambiada por infiel. ¿Y qué es un infiel? ¿Quién es un infiel? Una persona que traiciona, una persona que viola un pacto, una persona que altera algo que se ha acordado. Entonces aquí nos está ya dando una idea más o menos de qué tipo de persona es el impío. Ahora, la nueva versión, la nueva traducción internacional dice así: si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedará el impío y el pecador? La frase a duras penas es una frase, bueno, más que todo hispana, la utilizamos nosotros, en Venezuela se escucha mucho, yo creo que, bueno, ustedes deben saber lo que quiere decir. Entonces, a duras penas es una frase que se utiliza para describir algo que se logra con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Entonces, al final nos quiere decir lo mismo, y que es que tenemos que esforzarnos. Necesitamos esforzarnos para poder salvarnos. Ahora, ninguna otra persona en el Nuevo Testamento podía describirnos mejor que Pedro este texto. Nosotros conocemos que el apóstol Pedro tuvo unas cualidades específicas, unas características importantes, ¿verdad? Y él se cita, porque esto es una cita del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esa cita que él hace está en Proverbios capítulo 11, verso 31. Y dice así: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Pero como Pedro nos está dejando un escrito, él lo hace de una manera más amplia. Entonces, estos dos escritos perdón la redundancia, fueron escritos con una diferencia de 700 años, ¿verdad? 700 años. Entonces, él nos amplía a profundidad la interpretación para nosotros y para la iglesia de ese momento con relación a su vivencia. Ahora, Pedro, como sabemos, fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero aparte de eso entró en un círculo más íntimo de 3, eso lo conocemos con otros 2 discípulos, pero como no vamos a hablar de eso, sabemos que Pedro estaba más cerca de Jesús y requería estar más cerca de Jesús, porque a veces cuando nosotros tenemos un hijo que es el más inquieto, el que siempre, ¿verdad?, nos está dando problemas, ¿qué hacemos? Lo tenemos más cerca. Son los hijos que tenemos más cerca. Entonces, Jesús tenía más cerca a Pedro porque necesitaba, él siempre quería sobresalir, ¿verdad? Y era parte de su temperamento, ¿ok? Y nosotros vemos más adelante que él pudo controlar su temperamento y formar un nuevo carácter. El temperamento es innato, nosotros nacemos con un temperamento, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a formar el carácter que juntamente con la sociedad, el ambiente donde nos desenvolvemos, lo que estudiamos, en el país donde vivimos, la cultura donde estamos, se va a desarrollar el carácter. Pero cuando llegamos al Señor y viene el Espíritu Santo, tiene que controlar nuestro temperamento y cambiar el carácter. El carácter tenemos que cambiarlo. Y nosotros podemos ver eso en Pedro. Pero la transformación de Pedro fue lenta. A diferencia de la de Pablo vemos que fue de inmediato, pero la de Pedro no. Nosotros podemos ver que Pedro tuvo algunos problemas importantes, ¿verdad? Y cuando
después de Pentecostés, sabemos que Pedro era uno de los evangelistas más nombrados, más conocidos. Dio 2 prédicas donde se convirtieron 8,000 personas y era alguien conocido. Además de eso, Pedro fue el primero en predicarle a una familia gentil. Entonces estamos viendo que Pedro, había un propósito en Pedro como lo hay en cada uno de nosotros, hermanos. Hay un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito es conocer a Cristo para que Cristo cambie nuestras vidas y nosotros poder llevar ese cambio, esa transformación a las almas que no conocen a Jesús. Amén. Entonces vemos que Pedro tiene este problema, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, cambia, porque sabemos que antes de eso Pedro niega a Jesús. Y después que lo niega se va, se desaparece, vuelve a sus labores. Pero sabe que Jesús lo manda a llamar. Después que Jesús resucita, lo manda a llamar. Y lo perdona. Y le da una responsabilidad. Hoy el Señor nos está diciendo que si nosotros le hemos fallado, hoy es un buen día para que nosotros volvamos otra vez, hermano. El Señor nos está llamando otra vez a que vengamos nuevamente, a comprometernos. Jesús comprometió a Pedro y le dijo que cuidara a sus ovejas, que cuidara a sus corderos. A veces tenemos responsabilidades en el Señor y Dios nos amarra con esas responsabilidades porque Él quiere que nosotros nos salvemos y necesitamos comprometernos con el Señor para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, porque Él quiere que todos entremos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Después de eso, bueno, vemos todo este evangelismo, este movimiento, y 3 años, ¿verdad? Algunos años después se convierte Pablo. Y entonces Pablo no va directamente a los apóstoles, sino que pasa 3 años, dice, ¿verdad? Donde él estaba en su asunto también con el Señor y luego sube y habla con Pedro, conoce a Pedro. Me imagino que era uno de los anhelos porque él, este sí conoció al Señor Jesús. Él estuvo con el Señor Jesús. Dice la Escritura que después que ellos se conocen, pasan 14 años. Y después de esos 14 años, nuevamente Pablo se encuentra con Pedro. ¿Y qué vemos en Pedro? Hipocresía. Entonces, habían pasado alrededor de unos 17 años y Pedro estaba fluctuando. Estaba una vez bien, otra vez estaba mal y estaba así. Y a veces nosotros estamos así, pero Dios no quiere eso, hermano. Dios, ahorita no es tiempo para que nosotros dejemos pasar el momento y estancarnos. Tenemos que ser como Pedro, como Pablo, hermano, corriendo rápido, 3 días, te bautizas, sales, llena el Espíritu Santo, vas a predicar. Bueno, eso es lo que quiere el Señor. Si nosotros realmente estamos teniendo una vida como la de Pedro, pues tenemos que ponernos a cuenta, hermano. Hoy es un día para ponernos a cuenta. Tenemos que comenzar a ver cuáles son nuestras acciones. Y él fue confrontado por Pablo. Y vemos que pasan unos años y pasan algunas cosas en la vida de Pedro que no voy a detallar por el tiempo. Pero quiero decirlo, hermano, que cuando él escribió esta carta, primera carta de Pedro, porque a eso es que quiero llegar, yo quiero que usted entienda quién era Pedro antes de escribir ese verso que yo leí. ¿Por qué él está hablando de justos? ¿Por qué está hablando de impíos? ¿Por qué está hablando de pecadores? Porque Pedro pasó por ese proceso. Ninguna persona puede ser justa si antes no es pecadora. Aquí ninguno de nosotros nacimos santos. Todos nacimos con la naturaleza adánica del pecado. Pero tenemos que llegar a Cristo para poder ser justos. El detalle es que tenemos que quedarnos en justos. No pasar a escalar a ser impíos. Y Pedro fue un impío. Y por eso él tuvo que pasar muchos procesos y ser partícipe de muchos padecimientos para alcanzar la madurez espiritual que lo llevó a él a escribir esa primera carta. Y cuando comenzamos el capítulo 4 dice padeciendo como cristianos. Y lo primero que nos dice allí es que para poder padecer como cristianos tenemos que luchar contra la carne y morir al pecado. Y luego dice que vamos a padecer, ¿verdad?
pero no tenemos que padecer como malhechores. Bueno, que a veces nos digan, nos calumnien, eso va a pasar. El Señor dijo que íbamos a ser bienaventurados. Lo importante no es que usted lo calumnien. Lo importante es que lo que digan de usted no sea cierto. Eso es lo importante. Usted no se preocupe con defenderse mucho. Usted prepara con buena conciencia su defensa, como lo dice el mismo apóstol Pedro. Pero aquí lo importante es que el Espíritu Santo está en todo momento de nuestras vidas y Él es el que va a defendernos. Amén. Ahora, Él continúa, ¿verdad? Y vemos que en el verso 12 de Primera de Pedro, ¿verdad? Él comienza hablándonos de que si nosotros realmente somos cristianos, vamos a tener padecimientos. Vamos a tener padecimientos, hermano. Porque es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero no se asuste, hermano, ni se sienta triste por eso. Porque esas tribulaciones son para formar el carácter, como lo dije anteriormente. Porque si nosotros, Dios no nos quita las cosas que nos mantienen en comodidad, nosotros no vamos a entrar en incomodidad para poder buscarlo a Él. Y eso tiene que pasar. Pasa en la salud. Mire, hermano, cuando usted viene a Cristo, usted dice, ay, pero si es que yo estaba tan bien. Bueno, creía usted que estaba bien, ¿no? Pero no era así. Pero ahí empieza su realidad. Empieza, ay, pero es que ahora estoy enfermo, pero es que ahora no tengo trabajo, es que ahora no me alcanza el dinero, pero es que yo tenía esto y ahora se me daña el carro. Bueno, no sé si fue a mí nada más. Ahora se me daña el carro, es que ahora el jefe, bueno, parece que me odiara. Es que, bueno, pero es que ese es el efecto rebote, hermano. Ese es el efecto rebote que saliste de las tinieblas a la luz admirable, pero sigues en el mismo lugar donde están esas tinieblas y tu carne tiene memoria. Nuestra carne tiene memoria. Ya Cristo limpió nuestra mente, nuestro corazón, pero nuestra carne quiere volver a eso. Quiere recordar y quiere deleitarse en eso. Y ahí es cuando Pablo dice que hay una lucha entre quien querer hacer lo bueno, la carne quiere una cosa, pero el espíritu necesita otra. Y viene esa lucha. Amén. Pero bueno, volviendo aquí, esas pruebas tienen que venir a nuestras vidas para perfeccionar nuestro carácter. Ahora, vámonos al 4:17. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo, estamos hablando de momento, ¿ok? De cronológico, o sea, cuando hablamos el tiempo de tu vida, los años de tu vida correctos, hay años. Tenemos años correctos en nuestra vida para aprender a leer, para aprender a caminar, para aprender a comer, para estudiar, para casarnos. Bueno, aquí él está diciendo, porque es el tiempo, ahora es el momento, iglesia, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Cuando nosotros hablamos de un juicio, que ustedes le dicen, vamos a hacer un juicio, aquí no estamos hablando de condenación. Pedro aquí no está hablando de que es el momento de que todos vamos a ser condenados. Él aquí está hablando de que es el tiempo de juzgar nuestras obras. A nosotros vamos a un juicio y usted lleva un abogado, cada quien lleva a su abogado y presenta unas pruebas. Y esas pruebas se van a verificar y conforme a la verificación de esas pruebas se dicta, ¿verdad? Si hay una sentencia o si usted sale, ¿verdad? Absuelto. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo aquí Pedro, hermano. Es tiempo, iglesia, es tiempo de que Dios va a empezar a juzgar nuestras obras porque Cristo viene pronto, iglesia. Cristo está a la puerta y mientras tanto tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestras acciones, tenemos que cambiar nuestra mente, renovarla y transformarnos por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice, y si primero empieza por nosotros, ahora, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? Y habla exactamente, dice el evangelio, pero el evangelio de Dios, ¿ok? Entonces, aquí está hablando de obediencia. No vamos a profundizar en este verso porque el que tenemos que estudiar es el otro. Pero cuando dice, ¿verdad?
el juicio comienza por la casa de Dios, no está hablando de templo cristiano, está hablando de casa de Dios, de mí como cuerpo de Cristo, como iglesia universal. Y eso nos compete a cada uno de nosotros que confesamos a Cristo, que fuimos sellados por el Espíritu Santo y que estamos a su servicio o que estamos diciendo que estamos viviendo como cristianos. Amén. Ahora, después, ¿verdad? Después se traslada y dice, ¿cuál es el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquí lo primero que debemos entender es que el Evangelio es para obedecerlo, hermano. El Evangelio no es para que usted se lo aprenda de memoria, ni para que usted se lo cite a otra persona, porque es que, bueno, vemos de todo. A veces andamos en la casa, sí, mire, hermano, y la Biblia dice esto y esto y aquello, pero yo estoy haciendo lo contrario. La Biblia no es para eso, ni es para atacar, ni es para confrontar, ni es para... No, hermano, la Escritura, el Evangelio es para obedecerlo. Primero lo obedezco yo. Con mis acciones y mis actitudes, los demás verán. Y eso enseña. Y estamos llamados a obedecer. Entonces dice que en qué lugar aparecerá entonces el Evangelio. Y el Evangelio es de Dios y es Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo yo conozco el Evangelio de Dios? Bueno, hay 4 versiones de un solo Evangelio, porque es un solo Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Pero tenemos disponible 4 versiones en el Nuevo Testamento que nos hablan de la vida de Jesús, nos reflejan la deidad de Jesús, su obra redentora, la resurrección y su ascensión y su venida gloriosa. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver ese evangelio y empezar a obedecerlo, ¿ok? Entonces, después continúa con el texto que vamos a explicar. Entonces dice, el 4:18, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Y si el justo, la palabra ahí es una unión, una conjunción que une un texto con otro, pero no depende de él, ¿verdad? Entonces, el texto que estamos hablando no depende ni del de arriba ni del que sigue. Él es único, pero sí los dos se complementan. Entonces dice, y si el justo con dificultad se salva, pero ¿quién es el justo? Según Strong, ¿verdad? La concordancia, en términos humanos es aquella persona que guarda los mandamientos de Dios. Aquí yo creo que todos ya somos justos. Amén. Aquí todos tenemos que ser justos porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo y eso nos lleva a tener paz con Dios. Amén. Bueno, entonces aquí todos somos justos. Empezamos bien, gloria a Dios. Entonces, una de las cualidades importantes que dice la concordancia Strong es que la persona justa contribuye a la paz y a la prosperidad de él y de los suyos. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo tengo que tener un buen trato con los demás, con mis semejantes, que yo tengo que dar testimonio de quién soy. ¿Por qué? Porque tengo que amar a Dios y tengo que amar al prójimo. Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Entonces, el justo ama a Dios, ama a sus hermanos, ama a su prójimo y está al servicio de Dios. Ese es el justo. Yo creo que aquí todo eso lo estamos hablando porque el Señor quiere, ¿verdad? Porque aquí todos debemos ser justos ya. Estamos limpiecitos con la sangre del Cordero. Ahora, las buenas nuevas, ¿verdad? Perdón, las buenas obras tienen que ser naturales y espontáneas en nosotros. No tenemos que hacer las cosas para que nos vea otro. Tenemos que hacer las cosas porque nosotros sabemos que están bien, que agradan a Dios y que nos dan paz. No son tormentosas. Lo que es tormentoso, hermano, no viene de Dios ni agrada a Dios tampoco. Cuando se vuelve una carga, deje eso, hermano. Déjelo, no lo haga, porque está perdiendo su tiempo. Amén. Entonces, la sangre de Cristo o el justo es aquel que ha sido limpio con la sangre de Cristo, es aquel que ha sido perdonado, el que perdona, el que nace de nuevo, el que ha entendido la salvación y en consecuencia permanece fiel. Amén. ¿Cuántos fieles hay aquí?
Amén. Todos tenemos que ser fieles. Amén. Miren lo que nos dice Isaías 32:17. Dice, y el efecto de la justicia, es decir, la consecuencia, lo que demuestra la justicia, ¿será qué? Paz. Paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pablo, entendido de la importancia de ser justo, lo ratificó en Filipenses 1, del 9 al 11, dice, esto pido en oración, tenemos que orar, hermano, para mantenernos en esa justicia, perseverar hasta el fin y estar allí. Pablo vio la necesidad de orar por la iglesia para que fueran justos. Amén. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebes lo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Nuestra justicia tiene que dar fruto, amén, que son por medio de Jesús. Sin Jesús no vamos a ser justos porque Él es el que nos justifica, amén. Y es para la gloria y la alabanza de Él, amén. Ahora, Santiago también nos comentó acerca del fruto de justicia, nos dijo en el 3:18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, paz, para aquellos que hacen la paz. El justo tiene que llevar paz a donde vaya. El justo tiene que ser un mediador de paz, un reparador de portillos, como dice Isaías. Tiene que ser una persona, ¿verdad?, reconciliadora. Eso tiene que ser el justo. Nosotros como iglesia estamos llamados a reconciliar. Primero hay que reconciliarnos con Dios, ¿verdad? Y por eso tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Después tenemos que tener paz con la palabra. Porque si algo no te gusta de la palabra es porque está pasando algo. Cuando la palabra nos confronta y no hay paz es porque está pasando algo. Y después tenemos que tener paz con todos. Con todos, hermanos, con todos. Yo sé que a veces es difícil y somos rencillosos y somos, si usted, hermano, está en eso, que usted se la pasa peleando, disgustado, que todo le da amargura, que sí, hermano, sí. Entre nosotros, entre la iglesia pasa eso. Si en casa, si fuera de casa, si en el trabajo. No, hermano. Eso no puede estar en una persona que ya ha sido justificada en la sangre de Cristo, porque aquí lo dice. Amén, lo dice la palabra, que tiene que haber paz en nosotros. Amén. En términos sencillos, el justo es aquel que tiene una vida espiritual sana, que mantiene la paz y el gozo del Espíritu Santo porque ha alcanzado la paz con Dios y con su prójimo. Ahora, el justo debe constantemente ser probado para ser diferenciado ¿de quién? Del impío, como lo leímos anteriormente, y también del pecador. Mire, Salmo 11:5 dice, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los aborrece. Entonces, si nosotros queremos ser amados por Dios, tenemos que aceptar cuando nos vienen esas pruebas, hermano. No resistirnos, tirarnos ahí al suelo y decirle, bueno, Señor, yo no puedo con esto, porque es que no podemos, hermano. Amén, sin Él no podemos. Pero eso nos va a ayudar, nos va a edificar y nos va a transformar. Entonces, para el justo hay bendición. Tenemos bendición, iglesia. Amén. Dice, Proverbio 10, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Para el justo, Jesucristo nos deja una instrucción. Está en Apocalipsis 22:11 y no se le olvide esto nunca. Amén. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué vamos a hacer? Practiquemos la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía con la palabra, con el Espíritu, bueno, y limpiándonos con esa sangre, hermano. Cualquier cosa, mire, no dejemos las cosas, no dejemos pasar nada. Nada, hermano. Hay que pedirle perdón a Dios y al que tenemos al lado. A todo el mundo tenemos que estar cuenta. Entonces, ¿cómo practicamos la justicia? Bueno, obedeciendo la palabra, leyéndola, estudiándola, meditándola, estableciendo, ¿verdad? Y perseverando con una relación íntima con Cristo. Tenemos que caminar con Jesús como lo hizo Enoc. Enoc se fue con el Señor.
¿Queremos irnos con el Señor? Bueno, hay que caminar con Él, y caminar con Cristo significa andar en sus mandamientos, en sus preceptos, buscándolo y amándole. Amar a Dios y al prójimo como lo leímos antes, ¿ok? Ahora, luego de saber quién es el justo, sus características, nos dice que es con dificultad que se salva. Una dificultad es una cualidad que es algo difícil de hacer, ¿ok? Lograr o entender. Y algo difícil es cuando tiene obstáculos y cuando no podemos hacerlo, contratiempo, impedimento, para continuar hasta el final. Ahora, en palabras simples, para alcanzar la eternidad con Cristo vamos a tener obstáculos, iglesia. Bueno, todos los tenemos, ya eso no vamos a redundar en eso porque todos los días los tenemos, pero estamos aquí, hermano, porque estamos venciendo, amén, estamos perseverando. Ahora, nos dice... Luego habla de un lugar, dice, ¿en dónde aparecerá quién? Habla de un lugar. Si el justo con dificultad se salva. Bueno, ya estamos nosotros aquí los justos, ahora vamos a hablar de los otros dos grupos de personas, porque bueno, yo sé que aquí no hay ningún impío, pero a lo mejor alguien nos está viendo por las redes, ¿verdad? Y hoy se va a convertir al Señor, hoy se va a volver al Señor. Y si aquí hay alguien que con las características que vamos a detallar cree que está viviendo impíamente, bueno, también hoy es un buen día para que se vuelva al Señor. Amén. Porque el Señor, a lo que usted se vuelva al Señor, Él se va a olvidar de todo eso. Nosotros somos los que nos acordamos, ¿verdad? Y el enemigo, el diablo y la gente también, pero el Señor no. El Señor no, así que no tenemos que volver atrás. Entonces dice que ¿quién es el impío? La definición bíblica dice que es la ausencia de piedad y de justicia. Tiene varias connotaciones, pero aquí solamente vamos a hablar esto, piedad y justicia. Y estas cualidades, ¿verdad? Son las cualidades de Cristo. ¿Verdad? Cuando nosotros definimos a la persona de Cristo, Pablo dijo, misterio, grande es el misterio de la piedad. Entonces, un impío es el que no tiene piedad, es falto de piedad. Y si Cristo es el misterio de la piedad, que se desarrolla en tres palabras importantes, obediencia, santidad y temor a Dios, cuando usted tiene esos tres elementos en su vida, usted es una persona piadosa. Usted tiene a Cristo en su vida porque es con Cristo que va a poder usted reflejar la santidad, la obediencia y el temor. Cuando nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Somos justos. Pero ¿qué pasa con el impío? Bueno, el impío es aquel que tenía a Cristo, que conoció a Cristo, que le sirvió a Cristo, que hablaba en nombre de Cristo, pero se volvió atrás. Y los impíos están fuera y dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay unos que son más honestos que otros, parece algo, ¿verdad? Pero hay unos que son más honestos que otros, hay unos que dicen, bueno, ya hoy no quiero servir más al Señor y yo me voy, y se va y no molesta más nadie, ni se lleva más nadie, ni contamina más nadie. Pero hay impíos que están dentro de la iglesia y continúan, y lo que hacen es dañar. Y Dios no quiere eso, Dios no quiere más impíos dentro de su cuerpo. Dios quiere que hoy, si alguien tiene impiedad, que hoy se convierta nuevamente al Señor. Amén. Pedro vivió de esa manera. Pedro le falló al Señor, porque peor que Judas, que entregó al Señor, fue negar, porque el Señor dijo que el que me negare delante de los hombres, mi Padre le negará delante de sus ángeles. Pero ¿sabe qué pasó? Él se humilló. Qué bueno es humillarnos. Hoy es un buen día para humillarnos, hermanos. Hoy es un buen día para humillarnos si realmente tenemos algunas actitudes por ahí de impiedad. ¿Para qué? Bueno, ya usted va a ver para qué. Mire, dice claramente, ¿verdad? Que el impío es aquel que es sabio en su propia opinión y quiere hacer su vida y vivir la palabra y aplicarla como él quiere. Ok, sí, bueno, la Biblia dice esto, pero a mí no me parece porque Dios no puede ser tan cruel. Bueno, pero lamentablemente Dios no nos pidió opinión para escribir la Biblia. Es así. Nuestra opinión no importa. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos o pensamos, eso no importa. Aquí lo que importa es que hay que obedecer lo que Él dice, porque es a través de esa obediencia que vamos nosotros a alcanzar esa eternidad con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa con el impío? ¿Qué nos enseña la Escritura con el impío? Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Usted sabe lo que significa ira en la Biblia? Significa destrucción.
Así que Dios está irado todos los días con el impío, hermano. Ahora, por si acaso pensábamos que, bueno, eso estaba en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El impío daña el evangelio. El impío daña el testimonio de Jesús. El impío daña el testimonio de la iglesia. El impío no permite que muchas almas lleguen al Señor. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros, si estamos teniendo algunas acciones de impiedad, nos volvamos al Señor. Amén. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ya más sacrificio por los pecados. Hay que ponernos a cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea la sangre de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Cuando estamos en impiedad, pisoteamos la sangre porque ya la hemos recibido y afrentamos al Espíritu Santo, es decir, ponemos en vergüenza el Evangelio. El Evangelio no depende de nuestro pecado ni porque seamos impíos, hermano, porque el Evangelio es sobrenatural, pero tu salvación se pierde y Dios no quiere eso, hermano, y yo tampoco. Yo sé que no es un mensaje muy agradable, no crea que a mí me gusta dar este tipo de mensaje, pero yo creo que Dios quiere hoy que nosotros, hermanos, entremos en su reino, que nosotros hoy podamos reflejar su amor y su misericordia. ¿Para qué dice, Isaías 55:7 nos da una recomendación el Señor para el impío? Dije, deje el impío su camino, y es imperativo. Deje el impío su camino, iglesia. Si hay alguien aquí por las redes que está caminando en impiedad, hoy el Señor te dice que dejes ese camino. Déjalo. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Es tiempo de cambiar de sentido. Volvámonos al camino correcto, que es Cristo. Dice, el cual tendrá, habla en futuro, misericordia. Y el Dios nuestro será amplio en perdonar. ¿Cuándo va a pasar eso? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Todo es progresivo, nos apartamos, alcanzamos misericordia y somos perdonados. Qué bueno es el Señor, hermano. Es tiempo, iglesia, es tiempo de que nos pongamos a cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque mire, ese capítulo 55 de Isaías dice la misericordia gratuita para Dios, pero está mandando al impío a dejar su camino. Y ese capítulo fue escrito para Israel, para los que conocían la ley. Eso no es para el que no conoce, eso es para nosotros, para la iglesia. Tenemos que volvernos, hermanos, porque tenemos una misericordia gratuita y es a través de Cristo. Amén. Ahora, ¿quién es el pecador? Bueno, ya sabemos entonces quién es el pecador. El impío también es pecador. Lo que pasa es que la diferencia es que el pecador que habla Pedro es aquella persona que no ha conocido a Jesús, pero eso no le quita la culpa de su pecado. El desconocimiento, la ley no nos exime de la culpa. Por eso tenemos que predicar y tenemos que hablar y también con nuestro ejemplo, para que no digan, y menos mal que son cristianos. Hay gente que lo dice porque lo quiere decir, pero como lo expliqué antes, si lo dicen por decirlo, no importa que lo calumnien a usted, hermano, pero que nosotros demos buen testimonio, amando al Señor. Amén. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, en la Nueva Jerusalén. ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién quiere ir a la Nueva Jerusalén, hermano? Todos nosotros estamos aquí por eso, porque ese es nuestro deseo eterno. Y dice que ninguna cosa inmunda va a entrar, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Si aquí hay alguien en esta mañana que no ha aceptado a Jesús, hoy es el día de que tú aceptes a Cristo para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Si estás haciendo algo que desagrada a Dios, hoy es el día de que te vuelvas al Señor y que tú
pecado sea perdonado. Y los que estemos aquí, que seamos justos, pues vamos a seguir siendo santos. ¿Por qué, hermano? Porque hay una salvación eterna. Hay un lugar hermoso donde Jesús se fue a preparar moradas, donde vas a estar por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esto aquí se daña, se pierde, lo vimos en la Dana, lo que pasó, y todavía no se han reconstruido. Ahí no, hermano. Ahí nada se va a dañar. Ahí usted ni siquiera va a llorar. Ahí usted no va a tener problemas si tiene que hacer mercado, que tiene que cocinar, que tiene que comer 3 veces al día, que se tiene que duchar. Ahí no tiene que preocuparse por nada de eso, porque es espiritual y es glorioso. Amén. Y vamos a estar con una vestidura única, blanca, limpia, resplandeciente. Vamos a tener un nombre nuevo, vamos a tener un lugar en la mesa, vamos a tener una corona de justicia. Y vamos a estar con nuestro Señor diciéndole santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios. Miren, quiero llamar, si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor. Si hay alguna persona que no ha aceptado al Señor, hermano, amigo, mire, hoy es el día. Hoy es el día. No sabemos cuándo vamos a morir. Mire, cada día que yo salgo de mi casa, es más, ni siquiera salgo, porque ahora por la Dana estoy trabajando en casa. Tengo, lo que va de año trabajando en casa. Y sabe que cuando me levanto en la mañana, Señor, guárdame, porque no hace mucho me resbalé en la ducha, hermano, y quedé como una S, ¿sabe? Y estaba sola. Y le di gracias al Señor. No sabemos, hermano, no sabemos en qué momento. Muchos se acuestan y no se despiertan. Podemos comernos una comida y nos hace daño, se nos inflama la garganta, hermano, y se nos corta la respiración. O sea, le estoy hablando en un contexto de que usted entienda de que nosotros no podemos controlar nuestra vida. Si la ponemos en las manos de Dios, vamos a ver qué nos dice. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Por favor, si lo pueden colocar. Primera de Pedro 4, 19. Lo importante que es, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cada mañana, Señor, encomiendo mi alma a ti, porque tú eres fiel, tú eres mi creador, tú me conoces y tú sabes, Señor, que yo quiero hacer el bien. Si aquí hay alguien hoy, y vuelvo a hacer el llamado, que quiera aceptar al Señor, se puede poner sobre sus pies, el pastor orará. Y si no, hermano, inclinemos nuestro rostro. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Y yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en nuestras vidas. Padre, perdona nuestros pecados. Límpianos con tu preciosa sangre que fue derramada y tiene un precio glorioso. Señor, séllanos con tu Espíritu Santo, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Llénanos del poder de tu Espíritu, Señor. Liberta nuestras almas, Dios mío, de todo aquello que no nos permite avanzar. Señor, presentamos nuestra vida ante ti para que tú nos ayudes y nos fortalezcas, Señor. Gracias te damos y esperamos tu venida porque creemos que vienes pronto, Señor. Bendice a tu iglesia. Si hay algún enfermo, Señor, lo pongo delante de ti en esta hora y que tu mano poderosa, Señor, en tu nombre sean sanos, Señor, físicos, espirituales. Si hay alguien atormentado, si hay alguien que está sufriendo, Dios mío, de algún dolor, alguna queja, Señor, en tus manos lo presento. Bendice la familia, bendice España, Señor, bendice Israel, Dios mío. Clamamos a ti en esta hora y te pedimos por la paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Cristo viene pronto. Amén.